Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fue sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefe del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por ese nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Soy el Padre Cifrán. Vamos a exponer nuestro corazón a este santo evangelio. El Señor que se aparecerá a los apóstoles, que se reconocerá al partir el pan, pero también recordará ese llamado que hizo al apóstol Pedro. Por eso con alegría escuchemos este hermoso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrar por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastraron la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra,
sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor, viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra. El Señor, que no viene a reprochar las acciones que se hayan cometido anteriores, sino vuelve a recordar ese llamado especial de extender el reino de los cielos, de anunciar que ha resucitado para salvar nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en este santo evangelio cómo se manifestará el amor del Hijo de Dios a los discípulos. Veremos que ellos están a la orilla del mar de Tiberíades. Estarán Simón Pedro, a quien se le entregó las llaves de la iglesia, por anunciar esa profesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso se le entregará a San Pedro la dirección de la iglesia, de esa iglesia primitiva que se extenderá para el mundo entero. También estará Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro vuelve a recordar sus inicios, que entonces dirá: voy a pescar. Claro, su oficio era pescador. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Bueno, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Sabemos que los apóstoles estaban asustados, no sabían qué hacer, estaban confundidos y llevaban una tristeza profunda en su corazón porque no habían comprendido las palabras del Maestro, que Él tenía que padecer, morir, pero resucitará. Y por eso se manifestará a sus hermanos. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Eso vuelve a recordar lo que el mismo Señor hizo en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 verso 1, cuando llamó a San Pedro, cuando le dijo: rema mar adentro. O le invita a pescar. Y San Pedro dirá: hemos pescado toda la noche, pero por tus palabras echaré las redes. Qué hermoso llamado del Señor, que vuelve a recordar a Simón Pedro. Él no lo entiende porque está confundido. Pues veremos que se manifiesta la abundancia. Porque veremos una gran multitud de peces. Pues el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dirá entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro lo oye: es el Señor, se pondrá el vestido. Pues estaba desnudo y se lanzó al mar. No sabía qué hacer. Es el Señor.
que de pronto sentía Simón Pedro, por lo que tuvo que vivir, por lo que negó al maestro, se sentirá avergonzado. Que su impulso es tirarse al mar. Los demás discípulos vinieron a la barca arrastrando la red con los peces. No distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Ya cuando están a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Qué bello es el Señor. Cómo ver su humildad. De recordar ese llamado a los apóstoles, que serán pescadores de hombres. El Señor tendrá un buen sazón, exquisito, para compartir con sus hermanos, no para señalar o juzgar. Que también le dirá: ¿traen algunos de los peces que acabáis de pescar? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. El Señor les invitará: venid y comed. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. ¿Por qué les daba miedo preguntarle si es el Señor, el que viene a traer la paz, la alegría, el gozo, el mejor vino? Pero yo me imagino que se sentían avergonzados, porque el miedo les llevó a huir, a negarlo. El Señor les enseñará a hacer iglesia, a caminar juntos, a extender el reino de los cielos a través de sus enseñanzas. Sabiendo que era el Señor, viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Pues esta será la tercera vez que el Señor Jesús se manifestará a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Para que realmente se den cuenta que Jesús, su Maestro, está vivo, que ha resucitado, que ha vencido la muerte, el pecado, y da la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de amor, pero que nos enseña que este llamado nos lo hace desde aquí, que podamos vivir ese amor de Dios. Y Él viene a sanar las heridas, a limpiar el corazón, a dar esa autenticidad, y que nosotros, por esa vocación, descubramos el don del servicio, de ayudarnos unos a otros, de caminar juntos como hermanos en la fe, para que juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, con esa fe y esa confianza, con esa gran alegría, que el Señor nos trae lo mejor, y que a pesar de nuestros errores, nuestras limitaciones, Él nos invita a seguir adelante, a confiar en Él, porque en Él encontramos estas palabras de vida eterna, esas grandes bendiciones de amor, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Señor, te damos gracias por tantas bendiciones y regalos, porque a través de este texto nos recuerdas ese llamado especial que nos has hecho, que nos invitas al servicio del amor, a extender este reino de los cielos, pero siendo fieles a esta vocación santa. Que a pesar de nuestras fragilidades y limitaciones, siempre estás para recordarnos ese llamado de amor, a no desfallecer, sino a ser perseverantes. Hoy pedimos por toda la iglesia, desde sus ministros, el Papa Francisco, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, y también todos nuestros hermanos bautizados, para llevar esta obra de evangelización, de dar testimonio de tus maravillas. Te pedimos que nos enseñes a ser fieles, a llevar esta alegría del Evangelio, de ser sal, luz para nuestros hermanos.
El Señor que viene a sanar las heridas, a limpiar el corazón. Porque Él es nuestro primer lugar. Él es nuestro todo. Y cuando comprendemos el llamado de Dios, nuestra vida cobra sentido. Porque si somos servidores, no podemos ser egoístas. Al contrario, es tender la mano al que lo necesita. Es ayudar y servir a los demás. Para que juntos veamos grandes bendiciones del cielo, que se manifiestan en lo cotidiano, en lo sencillo, en nuestros hermanos. Para que así, ese testimonio maravilloso se hace palpable, verdad, vida, bendición, porque el Señor ha resucitado. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hoy esta palabra nos recuerda el llamado que el Señor nos hace. Y si de pronto hemos caído, hemos tropezado, hemos vivido dificultades o momentos de desfallecer, el Señor nos vuelve a recordar ese llamado. Porque es el amor que viene de Él, que nos recuerda llevar esta obra de evangelización. Porque es el Señor que nos da la autenticidad de vida. Y por eso nosotros contamos al mundo sus maravillas. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!